Veamos qué pasa con los idiomas y el visual thinking. Voy a empezar contándote la historia de Leonardo da Vinci. Él no solo era pintor e inventor, también fue un políglota autodidacta. ¿Y sabés cómo aprendía palabras en latín, griego o árabe? En sus cuadernos dibujaba, conectaba flechas entre palabras, detallaba escenas, usaba el pensamiento visual, antes de que incluso le pusiéramos nombre. Avanzando en el tiempo, tenemos a Ziad Fazà, un políglota que había batido récords por hablar casi 59 idiomas. Aunque su desempeño fue cuestionado, lo importante es esto. Rodearse de palabras, colores, esquemas e imágenes fue clave para su aprendizaje. Y así como esos ejemplos extremos, vos también puedes usar el pensamiento visual para aprender una lengua extranjera de modo mucho más profundo, divertido y directo, sin depender de traducir mentalmente. Soy Noelí, esto es Despertar Visual, un espacio donde aprendes a estudiar o a enseñar de forma mucho más clara, activa y sin lugar a dudas, mucho más divertida. Hoy te muestro cómo usar herramientas visuales desde tarjeta y mapas mentales hasta esquemas de audio y escenas ilustradas para que el idioma que estás estudiando empiece a sentirse tuyo y no ajeno. Si todavía no te suscribiste, sumate, activa la campanita, así para los próximos videos te alerta y te avisa que ya está pronto. Para trabajar con estas herramientas vas a necesitar algunos materiales básicos. No es necesario, por supuesto, ahora que estás viendo el video, pero sí cuando decidas meter mano, y te sugiero que lo hagas pronto, que no dejes pasar. Empezá a probar y vas a ver qué tan útiles son estos recursos para ti. No hace falta que tengas una colección enorme de marcadores ni invertir en materiales caros. Con unos pocos elementos puedes hacer muchísimo. Te sugiero tener a mano lápiz y goma porque te va a permitir bocetar, corregir, volver a empezar cuando sea necesario. Sé que hay personas a quien valoro y admiro que prefieren ir directo al marcador, pero yo creo que el lápiz da algo valiosísimo, que es la libertad de pensar sin el miedo a equivocarte. Algunos marcadores o lápices de colores con combinaciones simples. En este video yo, por ejemplo, uso el rojo, el negro y el gris. Puedes tomarlo como una referencia para empezar y jugar con los contrastes y resaltar lo importante. También vas a necesitar hojas sueltas o un cuaderno donde puedas expresarte con soltura sin preocuparte demasiado por el resultado final. Porque el pensamiento visual, antes de ser una técnica, es una forma de pensar. Y pensar muchas veces es un proceso en movimiento. Probar, tachar, cambiar, volver atrás, descubrir. Esto no se trata de hacer dibujos o esquemas que queden perfectos, sino de darle forma a las ideas con tu propia mano. Si estás empezando a incorporar lo visual en tus clases o en tus apuntes, en tu material de estudio, te va a pasar que te vas a equivocar y después vas a mejorar. Así se aprende, así se encuentra tu estilo propio. Así que bienvenido al error. Dicho esto, vayamos al video explicativo. Aprender un nuevo idioma requiere como primera cosa alejarte de la asociación de ese elemento con tu lengua nativa, ya sea una frase o una palabra. Traducirlo al idioma extranjero es un proceso de 3 etapas y avanzar hacia la asociación directa entre la cosa en sí y la palabra o frase es un proceso de 2 etapas. Considerando la anotación de bocetos como un proceso verbal y visual, es una herramienta que se puede utilizar para ayudar a crear esas conexiones neuronales en tu cerebro. Así que veremos algunos ejemplos específicos de cómo la toma de notas visuales construye esos caminos y puede ayudarte a dominar el idioma que estés aprendiendo. La aplicación más simple y obvia es crear tarjetas didácticas para ayudarte a aprender nuevo vocabulario. Veremos cómo hacerlo a través de 2 enfoques. En el primer enfoque puedes dibujar una imagen que represente la nueva palabra y luego alrededor de esa imagen escribir la palabra utilizando la forma del objeto. Esto te ayudará a que sea más memorable. Estas tarjetas son un lugar ideal para hacer uso de contenedores con palabras escritas en su interior. Cuando estés aprendiendo sustantivos, caras al momento de aprender emociones, figuras de palo cuando estés aprendiendo verbos. También puedes profundizar en las fuentes escritas a mano, escribiendo las mismas de forma tal que ayuden a transmitir el significado de esa palabra. En el segundo enfoque, podrías separar los conceptos, colocando el dibujo de un lado de la tarjeta y la palabra en el reverso de la misma. También te servirá para probarte a ti en ambas direcciones.
puedes adivinar la palabra al ver la imagen o viceversa. Habrás notado que ninguno de los enfoques incluye la palabra en tu idioma nativo. Eso se debe a que nuestro objetivo aquí es hacer esas conexiones directas en tu cerebro y que no requieran tu lengua materna en absoluto. Ahora exploremos cómo podríamos utilizar escenas para relacionar vocabulario en torno a un tema en particular. Etiquetando los elementos y escribiendo algunas oraciones debajo, podrás practicar la creación de frases completas con el vocabulario que estés aprendiendo. Una actividad que también puede ser útil en este contexto es pensar en un momento o un evento que recuerdes del día anterior y bocetar la escena de esa situación. Etiqueta los elementos que componen esa escena y luego escribe un párrafo sobre ella. Este ejercicio no solo te ayudará a practicar vocabulario, sino que además podrás ejercitar con los diferentes tiempos verbales, pudiendo optar por escribir en pasado, presente o tiempo futuro. Otra posibilidad es optar por trabajar con mapas mentales. En este caso, eliges una palabra cualquiera como tema central y luego comienzas a diversificar y ver qué tan lejos puedes llegar. Esta es una buena manera de poner a prueba tu capacidad para hacer conexiones entre diferentes palabras en el idioma que estés aprendiendo. Ya sea que optes por hacerlo en papel, como si decides realizarlo en un dispositivo a través de una app, estarás desarrollando una red de interconexiones en tu cerebro para internalizar el significado de esas palabras y su vinculación con los demás términos. Los diagramas de flujo también pueden ser una buena herramienta a considerar, específicamente al momento de aprender sobre la estructura de un nuevo idioma, cómo conjugar verbos e incluso desglosar los elementos de una oración. Tanto en el caso de los mapas mentales como en el de los diagramas de flujo, el color puede resultar especialmente útil para distinguir entre los diferentes componentes y facilitar así su comprensión. Me gustaría compartir actividades específicas que creo que serían divertidas y valiosas en el aula de aprendizaje de idiomas. Comienza por reproducir un audio, tal vez un libro o un podcast en el idioma que estés aprendiendo. Cierra los ojos y escucha. Luego de 1 minuto o 2, pausa el audio y escribe o extrae todo lo que puedes sobre lo que escuchaste. Dependiendo de tu nivel de habilidad, puede ser que hayas rescatado algunas palabras sueltas, frases más complejas o incluso hayas podido seguir la historia como para esbozar una escena etiquetando elementos. Para aclarar algunas cosas que pueden haber generado duda, vuelve a repetir el proceso, cerrando los ojos y vuelve a pausar y escribir, sumando elementos visuales en todo lo que te sea posible. Plantea una discusión en clase sobre lo que se escuchó y comparte lo que cada uno haya podido capturar, llenando algunos vacíos o preguntas sin respuestas que hayan surgido. Si fuera posible como instructor, compárelo con una transcripción del audio y realice una comparación. La próxima actividad es nuevamente para ejercitar vocabulario, pero esta vez imprima un texto en una hoja, manteniendo un margen generoso alrededor. La tarea consiste en leer el texto y subrayar lo que no comprendes, un máximo de 5 a 10 por página para no abrumarte. Luego, al final de cada página, retrocede, busca las palabras que no conoces y relaciónalas con imágenes, utilizando para ello los márgenes grandes que hemos reservado. De ser necesario, puedes agregar algunas descripciones o notas específicas, preferentemente en el idioma extranjero, para ayudar a recordar lo que significaban esos términos. Finalmente, lee nuevamente la página y esas anotaciones, junto a los elementos visuales que has incorporado. Te ayudarán a comprender su contenido más en profundidad y convierte esta forma de ejercitar en una herramienta muy útil para aprender nuevos términos y facilitar su recordación, no solo en una oración, sino en la historia completa. Veamos ahora otra actividad que comienza con imágenes en lugar de palabras, un recurso impresionante llamado cubos de historias. Utiliza un cubo a la vez para aprender un nuevo vocabulario en torno a una imagen individual. También puedes rodar varios cubos y luego escribir o contar una historia que incorpore los objetos sobre los que caen esos cubos. Estos cubos incorporan un punto de partida externo que desencadena una serie de acciones divertidas que permiten aprender de forma diferente. Otra forma de aprender visualmente es realizar un paseo fotográfico por la escuela, el salón o los alrededores y tomar fotos de esas cosas que llamen tu atención. Luego, al regresar al aula, escoge una de esas fotos y haz un boceto de ese elemento, etiquétalo con palabras y forma oraciones o párrafos.
Con todo este material hemos cubierto mucho terreno y tienes en mano unas cuantas ideas de cómo se puede utilizar las notas visuales para ayudarte a aprender un nuevo idioma de una manera profunda. Ahora te toca a ti poner en práctica todas o algunas de estas sugerencias. Como viste, no se trata solo de memorizar vocabulario o repasar reglas gramaticales. Se trata de crear conexiones visuales, darle un contexto a las palabras, ponerlas en movimiento dentro de tu mente. Porque cuando aprendes un idioma con estos recursos, no lo estudiás, lo vivís. Así lo hacía Leonardo da Vinci, bocetando escenas para integrar lo nuevo con lo que aprendía, rodeándose de recursos visuales para incorporar decenas de lenguas a su vida, y vos también podés hacerlo. Usando escenas, tarjetas, mapas, esquemas y hasta fotos de tu entorno, podés transformar tu manera de aprender un idioma. Mucho más efectiva y mucho más natural. Lo que estás viendo en este video es solo una parte de lo que el pensamiento visual puede ofrecer. Como cuando ves la punta del iceberg, lo más poderoso muchas veces está debajo de la superficie, dando sostén y sentido a todo esto. En nuestra web www.despertarvisual.edu.uy podés explorar mucho más, talleres, cursos y propuestas pensadas para estudiantes, docentes y familias que quieran aprender de forma más clara, creativa y visual. Si este video te ayudó, me encantaría que pudieras apoyarme dejando un comentario, dando un like o compartiendo con alguien que también pueda aprovecharlo. Gracias por ser parte en este espacio donde ver para entender es mucho más que una frase. Es una forma de aprender.